Muy bien. Bueno, entonces la semana anterior estuvimos, digamos, como haciendo una pequeña introducción a lo que es las tablas dinámicas. Vamos a continuar trabajando con el archivo tablas dinámicas. 7 tablas dinámicas. Van ahí abriéndolo. De igual forma saben que en territorio, contenido del curso, proyecto, material de apoyo, RAS 01, recursos archivos, y van a buscar el 7 tablas dinámicas. Los nombres aparecen muy raros, pero bueno, ahí está, 7 tablas dinámicas. Y el que tenga dificultad me dice que yo cree una unidad. Voy a compartir de igual forma el enlace. Donde están los archivos por si... por si de pronto no son capaces de descargarlo de alguno del otro. Ahí por el chat les comparto el link para que accedan a esa unidad, que ahí puedan descargar los archivos. Ahí están, ahí se están organizaditos, 7 tablas dinámicas. Bueno, entonces vamos a trabajar en la hoja de cálculo EGER 2. Se debe obtener el total de la venta, ya sea por vendedor, por sucursal o producto. Entonces voy a ir a la hoja de cálculo EGER 2. Recuerden que cuando trabajemos con tablas dinámicas, una muy buena recomendación es que esas matrices las trabajen como herramienta de tabla. Creo que hace 8 días ya alcanzábamos a ver, aunque ahorita pues vamos a mirar cuando se actualiza la información, lo diferente que es trabajar en una herramienta de tabla a cuando estoy trabajando con un rango de datos. Vamos a hacer ese ejercicio de una vez. Entonces voy a coger acá la tabla, no la voy a convertir todavía. Desde ese rango de datos, creo que son siempre bastantes registros. A ver, sí, son 30.001 registros. Pero de igual forma, digamos que voy a insertar de una vez la tabla dinámica. La voy a insertar en una hoja nueva. Ya saben que cuando hago este proceso, automáticamente la hoja que contiene la tabla dinámica se inserta a la izquierda de la matriz de donde quise insertar mi tabla dinámica. Esta sería. Entonces, acá nos están pidiendo un informe, un resumen, donde se pueda obtener el total de venta, ya sea por vendedor o por sucursal o por producto. Entonces, total, vendedor, un ejemplo, ¿cierto? O sucursal, o entre todas, que podemos también agrupar. Ahí la tenemos, un poco mejor. Entonces, voy a colocarle, voy a configurar el campo de total. Recuerden que vengo acá a la opción de formato, le voy a decir contabilidad, no le voy a colocar decimales, creo que se no maneja. Ahí ya me queda mucho mejor, más organizado. Ya saben que podemos ir al diseño, colocarle un diseño a la tabla, ¿sí? La idea es que esos resúmenes los mostremos de la mejor manera. Entonces, sucede algo. Cuando yo estoy trabajando con rangos, vamos a suponer que ingresó una nueva sucursal, la 6. La 6. Entonces, coloquemos acá el registro, coloquemos cualquier vendedor y vamos a agregar la sucursal 6 con el producto 1000 y digamos que fue una venta, esas ventas son siempre grandecitas, de 150 millones. Ahí está. Listo. Ahí ingresé y podría ingresar N registros. Si yo vengo acá a mi tabla dinámica, hay veces que nosotros pensamos que por ser una tabla dinámica, automáticamente la información se, digámoslo así, que se actualiza
y eso no sucede. Yo de igual forma le tengo que decir a la tabla dinámica que actualice, que vea, se hicieron unas modificaciones, unos cambios. Entonces, la forma más simple, la forma más sencilla de decirle a esa tabla dinámica, vea, hay cambios en esa matriz, es que yo le diga sobre ella, clic derecho, actualizar. Pero mire que a pesar de que le dije clic derecho, actualizar, la sucursal 6 todavía no aparece en mi tabla dinámica. Entonces, a veces pensamos que fue que dañé la tabla dinámica, que la cambié, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Primero, pues como estoy trabajando con un rango de datos, la tabla inicialmente cuando yo la inserté, ella tomó el primer rango inicial, o sea, ella llegó hasta esta fila. De ahí para abajo es todo nuevo. Entonces, digamos que ahí viene una limitante de trabajar con rangos de datos. Entonces, ¿qué me toca? No es suficiente con que yo le diga acá clic derecho a actualizar. Debo ubicarme en la tabla dinámica, analizar herramientas de tabla dinámica, y acá en este grupo de herramientas datos debo cambiar el origen de datos. Ojo, cuando trabajo con rangos, debo ir a cambiar el origen de datos. Entonces miren que él automáticamente me devuelve al rango que inicialmente se había seleccionado. Si yo voy hasta el último rango, no hace esto, me doy cuenta que él me está seleccionando hasta la fila 30.001. Acá está. Entonces miremoslo ahí. Miren, ese fue el rango que inicialmente cuando le di insertar tabla dinámica, él tomó. Recuerden que cuando yo le doy automáticamente, él va y selecciona toda esa matriz. No es necesario que yo la seleccione. Entonces, ¿qué me toca hacer? Cambiar el rango. En este caso, decirle que se incrementó una fila más, o 20, o 30, o 50, lo que fuera. Aceptar, me va a devolver a mi tabla dinámica y ya me cargó la nueva sucursal. Y eso me sucedería cada vez que yo vaya ingresando datos nuevos en esa matriz. Por eso es que cuando yo no trabajo con herramienta de tabla, esta información tal cual como está, se conoce como rango de datos. Uno lo llama tabla erróneamente, porque pues claro, uno ve que ahí hay una tabla que tiene columnas, que tiene unos títulos, que tiene unos registros, valores, que tiene información. Pero realmente para Excel eso no es una tabla, es un rango de datos. Es un rango. Y miren una de las limitaciones. Voy a eliminar esta hoja con la tabla esta. Voy a eliminarla. Voy a volver a esa matriz. Voy a eliminar ese registro que había creado para probar. Pero antes de continuar, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Ese link que acabé de compartir ahí es por si de pronto se está dificultando para ingresar a territorio, a descargar el archivo o por Ecadumática. Entonces ahí se los compartí, voy a volverlo a compartir. Entonces ahí estamos trabajando con el archivo 7 tablas dinámicas. Listo, Sandra. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Eso sí ya lo manejamos, yo sé que sí. O sea, ya es claro cuando trabajo con rangos que si voy a hacerle una modificación a mi tabla, tengo que actualizar el rango, que las tablas dinámicas no se actualizan por sí solas, las tengo que estar refrescando, las tengo que estar actualizando. Porque a veces erróneamente pensamos que como es una tabla dinámica, ella cada vez que yo haga un cambio, ¡pum!, allá se me cargó de una. Bien por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí pasemos a convertir este rango en una tabla. Ya saben, control Q, control T, insertar tabla. Y esta está hablando como de sucursales, entonces la va a llamar sucursal. Sucursal. Tenemos que tener presente, ojo, mucho cuidado con eso. No podemos utilizar nombres duplicados.
Si yo al administrador de nombres, no puede utilizar otro sucursal. Tendría que colocarle un diferenciador. Entonces ahí acabo de crear esa tabla. Otra forma, sin necesidad de que usted inserte la tabla dinámica, es, por ejemplo, yo tengo una hojita nueva que la puedo colocar donde quiera. Digamos que aquí voy a hacer mis tablas dinámicas. Voy a hacer mis tablas dinámicas. Aquí voy a hacer mi tabla dinámica, que es lo que uno generalmente hace con los dashboard. Entonces yo me ubico acá, voy a insertar, mire que no tuve necesidad de ir a la matriz, me ubico en esta celda y le digo que voy a insertar una tabla dinámica. Entonces, obviamente, mire que aquí ya no me cargó el rango, pero yo sé que creé una tabla. Mire que él me dice, tabla o rango. Tabla, sucursal, así la llamé. Recuerden que el nombre que le di a esa tabla fue sucursal. ¿Dónde la quiero? La quiero ubicar en la hoja de cálculo TD, en la celda 1, aceptar. Y de una me insertó mi tabla dinámica. Entonces miren que tampoco es obligatorio de que yo tenga que estar acá para insertar la tabla dinámica, mírela. Y esa es una de las ventajas de utilizar tablas. Como yo le di este nombre, mire que simplemente la agregué normalita, mírenla ahí. Entonces si yo volviera a hacer lo mismo, producto, bueno, habíamos dicho que por sucursal, sucursal total, ahí lo tengo. Normal, vuelvo y configuro el campo, configuración de campo de valor, formato, ya saben la diferencia entre moneda y contabilidad. Yo generalmente utilizo es contabilidad para que me dé organizadito, alineado esos valores, utilizo mi tabla, mi formato, mi diseño, y digamos que en la matriz se generó una nueva sucursal, esa que dijimos ahora. Es el registro 30.001, vendedor 100, sucursal 6, producto 1000 y por 150 millones. Listo. Ahí agregué. Vendedora. Listo. Voy a mi tabla dinámica. Pasa exactamente lo mismo. Mire que él no actualiza. Yo le tengo que decir, le doy clic derecho, actualizar, o me ubico en la tabla dinámica, voy a analizar tabla dinámica y mire que acá aparece actualizar. Presiono actualizar y ya. El rango es dinámico. El rango es dinámico. Entonces, cada vez que yo inserte valores allá, n valores, simplemente con que yo venga y le dé actualizar, el rango es dinámico. El rango se va aumentando de acuerdo a la proporción, de acuerdo al número de registros, de acuerdo a lo que yo quiera. Miren lo sencillo. Mire que se me omite ese paso de tener que ir al origen de los datos, ir a cambiar la matriz, agregar. Acá simplemente clic derecho, actualizo y punto. Ahí quedó. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Eso ya lo tenemos. Profe, una pregunta. Está, ahí ya la hice, profe, pero no sé cómo es que se le coloca el nombre a la tabla. Bueno, o sea, insertar la tabla sin hacerlo desde la base de datos. Sí, sino que usted le cambió el nombre y le colocó sucursal. ¿Cómo se cambió? Ah, bueno, entonces usted se ubica en cualquier parte de la matriz. Como ya es herramienta de tabla, se va arriba a diseño o herramienta de tabla y acá al inicio dice nombre de la tabla. Porque él normalmente coloca tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, de acuerdo a lo que usted vaya insertando. Entonces yo le coloco un nombre que yo considere apropiado para esa tabla que contiene toda esa información. ¿Ya le diste? Sí, ya me ubiqué. Muchas gracias. Ya. Listo. Y ya ahí lo que hice fue que en la hojita nueva me ubiqué en alguna fila, insertar tabla dinámica, aunque usted no me puede complicar.
Usted llega y se ubica ahí, insertar, tabla dinámica, y de una mire que él selecciona ya el rango, sino que es una manera también de trabajar para que usted no se esté devolviendo entre las hojas. Pero una pregunta, ¿él se actualiza hacia abajo y hacia el lado también? Muy buena pregunta. Digamos que yo voy acá a crear una columna que se llama IVA, que lo que hace es que me coge este valor y me lo multiplica por el 19%. Ahí, como fue una herramienta de tabla, voy aquí, me ubico en la tabla, mire que aparece I de vendedor sucursal producto total, todavía no aparece IVA. Le voy a dar clic derecho, actualizar, y de una, mire. Entonces, esa es una de las características de hacer uso de herramientas de tabla. Miren todo si no, usted tuviera que ir a analizar tabla o herramientas, cambiar origen y a ir a aumentar una columna más, porque se creó esa columna desde ahí. ¿Sí ven? ¿Listo, Andrés? ¿Alguien alguna pregunta? Andrés, bien pueda. No, profe, gracias. Ya me quité un problema encima. Perfecto. Muy buenas noches. ¿Me puedes colaborar en algo? ¿Me recuerda, porfa, cómo fue que le dio formato a los números contabilidad? Que no, se me pasó muy eso. Bien. Cuando nosotros tenemos uno lo puede hacer desde aquí. ¿Cuál es el pero? Digámoslo. Usted podría seleccionar sus datos acá, ir a la cinta de inicio y pues de aquí coloca usted el formato. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que en el momento en que usted aplique un filtro, haga un cambio, automáticamente el formato se pierde. Mientras que si yo vengo desde acá, voy ahí, configuración de campo de valor, estoy asignando ese formato de forma, digámoslo entre comillas, obligatorio. Por más que filtre, por más que haga cambios, el formato debe permanecer. Entonces, digamos que ese es el diferenciador. Entonces, voy a formato de número y acá aparece moneda. Usted lo puede dejar moneda, pero ya ustedes se dieron cuenta que con moneda, él me coloca el signo pesos de acuerdo a la cantidad de dígitos. Entonces, si yo tengo unos que tienen 4 dígitos, el signo se va a ver al lado del de 4, y si hay uno que tiene 6, entonces el signo se va a ver más corrido. En cambio, el formato contabilidad me alinea los signos todos a la izquierda, pues diferenciando de que algunos tengan 6 dígitos, otros 10, no, él los alinea a todos. Entonces, digamos que estéticamente se ve más agradable eso, pero cualquiera de los dos es válido. Acá, entonces si usted dice, no, pero mira que no me coloca el signo pesos, usted ya lo busca entre todos los que aparecen ahí. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguien más? Vane bien, Giovanna bien, Faisulito bien, listo. Entonces ahorita sí, miremos a ver de pronto qué podemos hacer de nuevo por acá. Hoja EGER 2 se desea obtener el total de ventas, ya sea por vendedor, por sucursal o por producto, ya lo hicimos. No se desea modificar la información actual de la tabla, crear nuevas columnas. Ahí vamos a ir a lo que tiene que ver con el campo calculado. ¿Alguien está preguntando? Bien pueda. Vamos a ir entonces a lo que es un campo calculado. De aquí, ¿quién nos comparte? ¿Para qué sirven los campos calculados en una tabla dinámica? ¿Para hacer una fórmula? Por ejemplo, para aplicar fórmulas. Muy bien. Esa puede ser una opción. Pero, ¿qué es lo característico del campo calculado? Dicen que una formulación dinámica para hacer operaciones matemáticas, sí, correcto. El campo calculado, hagan de cuenta que es un campo, por eso se llama campo calculado, es un campo que ustedes le adicionan, le agregan a la tabla dinámica, pero que no influye en la matriz original. Es un campo que usted le adiciona a esa tabla, pero que no está afectando la matriz. Y obviamente su nombre lleva ahí, está compuesto por el
o tiene el nombre de calculado, porque lo que ustedes están escribiendo ahí o lo que están comentando, porque a partir de ese campo yo puedo generar ciertas funciones, ciertos procesos matemáticos, estadísticos, financieros, de acuerdo a la función o de acuerdo a la operación que yo necesite o que yo requiera. Pero el campo calculado se utiliza generalmente para eso y ese es el objetivo, crear un campo nuevo en la tabla sin necesidad de que se vea reflejado en la matriz. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá que dice un campo calculado del total del IVA del 19. Ustedes se dieron cuenta que yo creé aquí, yo me vine para acá para la tabla, creé una columna que llamé IVA e hice la operación y listo. Porque necesitaba un ejemplo, representarlo en mi tabla dinámica, en mi resumen que tengo acá. Pero hay veces, según las condiciones, me solicitan que la matriz no la cambie, no le agregue absolutamente nada, que se quede quietica, como me la entregaron, que así se maneje. Entonces, como no voy a afectar la matriz original, entonces más bien utilizo un campo calculado. ¿Cómo se crea un campo calculado? Nos ubicamos en la tabla dinámica. Entonces, mire que ahí tenemos I de vendedor, sucursal, producto y total. Los mismos que tiene la matriz, porque de ahí salió esa tabla. I de vendedor, sucursal, producto y total. Entonces, ¿qué hago en mi tabla dinámica? Voy a crear ese campo. Entonces, me ubico en la tabla, me voy a las opciones de la tabla dinámica y por acá aparece cálculos, campos, elementos y conjuntos. Entonces, mire que aparece campo calculado. Entonces, me sale esta ventana. Usted va a insertar un campo calculado. Le repito, me ubico en la tabla dinámica, voy arriba a las herramientas de la tabla dinámica, busco este grupo de herramientas, cálculos, vengo y busco la opción campos, elementos y conjuntos y ahí nos aparece el campo calculado. ¿Qué es importante en el campo calculado? Definir un buen encabezado, un buen nombre que identifique ese campo para qué lo voy a utilizar o qué resultado me va a traer. En este caso, recuerden que estábamos hablando de IVA. Entonces, ese campo debe llamarse IVA. Él le puede colocar cualquier otro, pero debemos tener la lógica, la conexión, el engranaje de la información del proceso que voy a hacer ahí con respecto a su nombre. Ahora él me pide la fórmula. Yo generalmente borro lo que hay ahí y pues para yo poder hacer eso de aplicar el 19%, en este caso son sobre los totales, porque es la única columna que tiene datos numéricos. Las demás no. Entonces voy y busco el campo y le doy doble clic. Entonces mire cómo me lo trae ahí. Ahora le digo, vea, yo necesito que todos esos totales o todos esos valores de total me los multiplique por el 19% o por el 0,19. Usted ya mirará cómo lo maneja. Digamos que para darle precisión al ejercicio, por el 19%. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es que estoy insertando un campo calculado que se va a llamar IVA, que va a quedar agregado a la tabla como campo de tabla, pero que no va a tener nada que ver con la matriz. Ahorita vamos y revisamos la matriz y la matriz está como nos la entregaron. Esa columna IVA no nos va a aparecer, va a aparecer en la tabla dinámica. Si yo quiero, yo le puedo decir sumar. ¿Qué sumar? No es que me genere la operación de suma, es que me agregue este campo ya acá. Entonces, si yo le doy sumar, mire que ahí me lo agregó. Ya simplemente le doy a aceptar, me cargo ya el IVA como campo de la tabla dinámica, pero si voy a la matriz está intacta, no tiene esa columna. Eumiri, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo le hubiera podido sacar de acá, así como ahorita hice, IVA, la multiplicación, vengo, actualizo mi tabla, me hubiera también cargado acá, pero hubiera tenido que agregarlo desde la matriz y de pronto la matriz no la puedo modificar, no la puedo tocar, su formato debe permanecer tal cual como me lo entregaron.
Entonces es bajo las condiciones o bajo los requisitos o requerimientos que a mí me entreguen sobre esa información. Eso es un campo calculado. Ahí lo tenemos, ahí me está mostrando el IVA de lo que tenemos que pagar entre cada, o pagamos de cada una de esas sucursales. Profe, una pregunta, es que a mí no me deja en analizar, no me aparece habilitado ese campo calculado. Bueno, usted cuando ya tiene insertada su tabla, ya creó los elementos, pues, o sea, ya le agregó los elementos en este Sí, caso que yo correcto. quiero visualizar, se fue allá y no le activó esta opción. Correcto, no me activó esa opción. Bueno, usted puede... Debe ser la versión que tiene el Office y Correcto. puede que esté más adelante. Hay un cuadrito que dice solo cálculos. Ahí ingresa y despliega. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ya le iba a decir a Andrés que nos compartiera pantalla para revisar eso. ¿Puedes compartir ahí pantalla, Andrés? Sí, claro. Compártala ahí de una vez y miremos, porque pues eso le puede servir a... Vane dice, yo sí lo había manejado, pero no era consciente de esa ventaja de no añadir una columna a la matriz. Lo hacía porque sí. Ah, bueno, excelente, ¿sí ven? Sí, hay veces que uno lo hace porque de forma empírica lo aprendí, me sirvió, vi que era como funcional óptimo, pero sí, ese es el objetivo, esa es la idea, entender por qué hago eso. Listo, ahorita sí, Andrés. Váyase a cálculos entonces. Campo de elementos y correcto, le aparece. Váyase a archivo, pero esa no es una versión tan vieja. Entonces, ¿ahí qué hago, profe? Vaya a archivo, por favor, al inicio, cuenta. Córrete, por favor, hacia la derecha para mirar allá. Ese es un 2019, está activo, sí, y en 2019 obviamente ya está funcional eso. Cuando ejecutaste el archivo le diste de igual forma, así porque te permitió hacer la tabla, le diste activar a esa información. Sí. Bueno, volvamos a cerrar ahí, eso lo hacemos muy rápido, volvamos a cerrar ese archivo y lo vuelves a abrir desde cero, porfa, y miremos a ver. Sí, correcto. Jenny dice que es magia. Faisule que súper, que es maravilla sin afectar el original. Correcto, sí, ese es el objetivo. De pronto hay veces que no requerimos. Entonces vuelvo a insertar otra tabla. Elimina esa columna IVA, porque si usted ya la tiene, ya no es necesario, digamos, por ejemplo, en ese caso, insertar el campo de calculado, a no ser que sea algo totalmente diferente. Correcto, entonces váyase para allá, inserte. No, ahí no importa, hagamos una nueva. Entonces, puede crearla ahí si quiere. Eso. Bájese ahí en eso. Insertar tabla dinámica. Hagámoslo rápido a ver cómo nos va con eso. Insertar tabla dinámica. ¿Cómo la llamaste? ¿Sucursal también? No, no le coloqué el nombre. Bueno, entonces cancele, porque ahí sí ni idea. Cancele, entonces ahí. Cancele primero. Vaya a la matriz. Eso. Dele tabla dinámica de una. Insertar tabla dinámica. Sí, se quedó llamando tabla 1 y dígale que en una hoja nueva, listo, aceptar. Arrastre ahí total a valores o producto no más en filas, cualquier cosa. Ahí es como para mirar. Y ahora sí, váyase nuevamente allá a cálculos, elementos, ahí ya quedó activo. No sé de pronto qué modificación le pudiste haber. Hay veces que uno, dentro de las opciones de la tabla dinámica, hay veces que desactiva ciertas funcionalidades. Ahorita miramos algunas cositas. Entonces, Listo, yo siempre profe, recomiendo, listo, con mucho gusto. Yo siempre recomiendo, ya eso no se ponga a complicar, a cambiar a cosas, a no ser pues que la tabla dinámica sea una cosa estructuralmente muy grande, que usted haya tenido que hacer muchos procesos, pues listo, ¿no? Buscamos la solución. Pero así como dice el cuento, reinicio verá que a veces es simplemente por algo que hizo falta en el proceso.
Bueno, entonces ahí tenemos el campo calculado. Ahora, miren lo que puede suceder. Creo que en la guía estaba. Bueno, ya vamos a hacer este. De pronto nos dicen, oiga, no, ¿cómo le parece? Ahorita el 20, después no, en cualquier momento nos dicen, vea, el IVA cambió, ya es el 17%. No, entonces perfecto. Como yo generé un campo calculado, entonces yo lo que hago es que voy nuevamente allá. Entonces estoy ubicado en la tabla, voy otra vez a las herramientas de tabla, campo calculado, y mucho cuidado. Normalmente las personas vienen y cambian otra vez acá. No, usted ya lo tiene insertado, mírelo acá. Entonces vaya a la lista, selecciónelo y hágale la modificación respectiva. No se trata de insertar uno diferente, o sea, si ya es porque es otro elemento, retefuente, porque ya es algo totalmente distinto, ahí sí lo agregan desde cero, normal, le colocan el nombre, aplican la fórmula y listo. Pero si es una modificación al existente, entonces ya saben, voy y lo selecciono en la listica. Aquí, ¿qué le va a cargar? Todos los campos calculados, porque usted puede crear los que quiera. Usted puede adicionar los campos calculados que quiera. Entonces, en esta listica voy y selecciono el que necesito, le hago la modificación, mire que ya me activa modificar. Bien pueda, Sandra. Profe, entonces yo tengo que tener identificado, digamos, lo que quiero ver para poder insertar la fórmula. Un ejemplo, yo tengo, a ver, yo manejo en los siniestros en una sucursal, entonces, en una aseguradora. Entonces, me dicen los carros chocados en enero, en febrero, y la jefe me decía, ponga a la final de la tabla el porcentaje de los carros chocados en Armenia. Y yo, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ahí tengo que tener como identificada qué fórmula voy a insertar para poder mostrar lo que ella quiere. Correcto. Y tengo que tener los elementos en la matriz que me puedan servir para hacer ese cálculo. Porque si yo en la matriz, un ejemplo, en la matriz solamente tengo marca del vehículo, modelo, y ya, eso es insuficiente. Por más que usted le vaya a meter un campo calculado, ¿usted de dónde se va a inventar la fórmula? El campo calculado se inserta a partir de los mismos campos que ya vienen originalmente en la tabla dinámica, los cuales me van a servir para hacer mi cálculo, para generar mi operación nueva, para aplicar una función. Entonces, claro, usted debe conocer de esa matriz original qué datos le van a servir para sacar su estadística, que muy seguramente son la de accidentalidad, que debe tener una columna donde le dice por accidentalidad el mes o el total en el año, no sé cómo lo manejan, entonces, o por día, bueno, esa es la columna que le va a servir para que usted pueda hacer su cálculo. Pero ahí ya entonces usted mira, es que tengo que dividir por el total de días o por el total de... sacar como un promedio o un porcentaje. ¿Sí? Exacto, el total de vehículos que tuvieron siniestro, bueno, lo que sea. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces acá le hago la modificación, modifico aceptar y de una, miren, ya. Ahí quedó de una la modificación. Ahora revisemos el otro. Se quiere obtener la comisión del 5% por vendedor sobre el total de ventas, no por cada venta. O sea, por vendedor. Siempre y cuando sea superior o igual a 113 millones. Entonces, muy seguramente aquí, pues ya me toca cambiar la tablita dinámica. Voy a agregarla acá abajito para no complicarme. Insertar tabla dinámica, sucursal. Ahí está. Voy a agregar entonces ya por vendedor, debo conocer, y aquí en este caso el total de ventas. Entonces eso es lo que tengo. A ella miren que me estoy dando cuenta más o menos quiénes cumplen con lo de la comisión. No todos, ¿cierto? No todos. Entonces acá nuevamente, eso es lo que yo siempre les recomiendo, aplíquenle un formato, sí, que eso se vea bien. Este es el resumen que usted va a presentar. Entonces, por consiguiente, yo pienso que debe tener, pues, una buena característica, una buena presentación. Entonces, acá nos están diciendo que le apliquemos a los vendedores que hayan tenido
ventas iguales o superiores a 113 millones, el 5%. Los demás, pues nada, 0. ¿Qué necesitamos ahí? Ya sabemos que obviamente un campo calculado, pero ¿de qué función estaríamos hablando ahí? Mire que nos están condicionando, venga, si ese loco vendió más de 113 millones, dele el 5%. De los demás, nada. Me están condicionando. ¿Cuál será? ¿Qué deberemos utilizar ahí? Toca hacer una fórmula con un sí. Un condicional en el cálculo. Muy bien, Laura, Jorge, Jan, muy bien. Necesitamos un sí. Mire que tenemos dos alternativas. Si vendes más de 113 millones, comisión sobre esa venta del 5%. Si no, cerito. Correcto, necesitamos un sí. Y obviamente, ahí lo que está ahorita preguntando Sandra, pues ese dato me va a salir de acá. Entonces, mi matriz es fundamental, o sea, mi matriz tiene que tener ese insumo para yo poder crear mi fórmula, mi función, mi operación. Si mi matriz no tiene ese insumo, ahí sí me veo obligado a que debo construir una columna que contenga algún dato con el cual yo pueda operar, pueda calcular. ¿Sí? Porque por más campo calculado que utilice, no me va a servir de nada si no tengo con qué generar esa operación. Entonces aquí no voy a hacer quien pueda. Una pregunta ahí. Digamos, bueno, ahí está por vendedor, pero todas las sucursales tienen vendedor 1, 2, 3 y así sucesivamente. O sea que ahí tocaría separar también la sucursal. Ah, bueno, podríamos aquí agrupar, miremos a ver, sucursal vendedor 1, miremos a ver, correcto, mire, muy bien, muy buen punto. Acá generalizamos, correcto, muy buen punto. Este no me había fijado, muy bien, muchas gracias, muy bien. Acá tenemos sucursal 1 y tenemos unos vendedores. Se supone pues que ese vendedor, entonces, teniendo en cuenta ya la sucursal, serían vendedores diferentes. Entonces, miren que aquí podemos entrar en un lío. Y es cuando ahorita, no sé si alcancemos ahorita a mirar la parte de modelado de datos, acá podría suceder algo. Y es que esto nos puede afectar. Esto nos puede afectar. Mire que ahí el compañero, creo que fue Jorge, detalló eso. Mire que son 6 o 5 sucursales, tienen sus vendedores, pero cuando yo voy a la otra sucursal, pues están identificados vendedor otra vez 1, 2 y 3. Ahí es donde es necesario codificar, a no ser, pero eso sería dificilísimo, que este mismo vendedor sea el de las mismas sucursales, ¿sí? Sería complicadísimo porque esa persona tendría que cumplir, aquí en este caso 4 sucursales, ese papel de vendedor en esas mismas al mismo tiempo, imposible, ¿cierto? Entonces, muy la tabla se hace muy extensa. correcto, exacto, esa es otra. Y además, si esta persona, que son los que trabajan o están encargados de esta sucursal, por eso es tan importante que ustedes definan los elementos suficientes en esas matrices para que cuando ustedes empiecen a trabajar con esos datos masivos, no se embalen, por ejemplo, aquí ya nos vamos a embalar con ese. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Ir acá, coger la sucursal 2, que no lo vamos a hacer, pero es muy buen dato, le agradezco. Y entonces aquí, que me organice, me muestre desde el 1 y al 1, por ejemplo, ya colocarle desde el 100. Entonces 100, 101. Llegar a la sucursal 3 y donde termine, empezar un ejemplo en 200, entonces 200, 201, 200, porque son vendedores totalmente diferentes. Y claro, y cuando le quité este agrupamiento, él me lo sumó. Es que para mí el vendedor 1 es todo ese. Y mentiras que esa no fue la venta de él, porque aquí fue la sumatoria de los vendedores unos que estaban en la sucursal 1, 2, 3 y 4. Muy buen punto. Gracias. Sí fue Jorge el que hizo el comentario. Sí, señor. Listo, Jorge. Muchas gracias. Vea, yo no me había detallado eso. Una pregunta, pero si uno lo coloca en filtros, ¿empieza a filtrar? Sí, usted lo puede colocar en filtros, por ejemplo, acá sucursal o vendedor o lo que sea. Pero de igual, si yo vengo y selecciono mi sucursal 1, mire que ya la venta se minimizó de ese vendedor. Entonces, ninguno cumpliría con esa
con esa meta que me colocaron acá. Acá lo estaban generalizando, pero no tuvieron en cuenta lo de la sucursal. Punto importantísimo. Muy buen punto. No sé si sea claro eso. Si es entendible. O sea, si a mí me piden aplicar esto, créanme que ninguno me va a ganar la comisioncita. Porque No, ninguno. mire las Ninguno ventas cumple. promedio. Exacto, ninguno daría. Mire las ventas promedio. 20, 19, 18, 23 millones de pesos. Y si yo vengo y cambio acá nuevamente a la sucursal 2, lo mismo, mire, ese es el promedio de venta, entonces ninguno ganaría. Entonces aquí es un buen punto, ahí lo discutimos, hay que tenerlo en cuenta. Ahí es cuando lleguemos al modelo de datos, que estamos ya próximos a llegar, por acá lo tengo, a esta parte. Ahí es donde ustedes se tienen que jugar con esas bases de datos. Si ustedes hacen un buen modelo de datos, créanme que cuando ustedes exporten eso para Power Query, transformen su información y se la lleven ya a todo ese modelo de datos para generar sus tablas dinámicas, para hacer medidas en el Power Pivot, bueno, lo que sea, créanme que eso va a ser 100% operativo. Créanme que eso va a ser 100% operativo. De resto, eso se vuelve fatal. Entonces, este es un buen ejemplo. Y ahí al compañero le agradezco ahí que él de una de la detalló, dijo, no, venga, pero por sucursal son vendedores diferentes. Lo que pasa es que están etiquetados igualitos. Ahí es donde hay que tener esa precaución. Entonces, por eso normalmente uno no ve como un dato repetitivo, sino que se codifican o se organizan diferente. Los de la sucursal 1 van a tener del código del 100 hasta el 200, de la sucursal 2 del 300 al tales, ¿sí? Para evitar esas situaciones. Entonces, aquí vamos a omitir lo de la sucursal. Simplemente lo tengo como ejemplo para que hagamos el campo calculado y para que se den cuenta que dentro de un campo calculado yo también puedo colocar o utilizar funciones. Ya se van a dar cuenta, es la diferencia. Entonces, aquí vamos a sacar la comisión para esa venta que sea superior a 113 millones. Entonces, normal, me voy para mi tabla dinámica, nuevamente campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces, pues le voy a dar un nombre, comisión, yo borro la funcioncita y acá sí obviamente, o bueno, no necesitaba borrar el cerito. Igual, aquí no vamos a tener asistente, entonces miren la importancia de recordar o tener claro cuáles son los argumentos de la función que yo voy a utilizar, porque aquí el proceso que vamos a hacer sí es 100% manual. Acá no hay asistente, no hay ayuda. Y cuando hablo de asistente es cuando usted llegue en la celda, escribe igual sí y ahí mismo le salió el paréntesis, que el valor lógico, que el valor sí verdadero, la prueba lógica, el valor sí falso. No, acá no. Usted ya lo tiene que tener en mente. Te llamo la función sí, abro el paréntesis. ¿Y qué le digo? Vea, si todo el total de venta, porque a partir de ese es el que me está dando el total de venta de cada uno de ellos, si el total de venta es mayor o igual a 113 millones, ¿qué va a suceder? El valor sí verdadero. Pues coja ese total de venta y aplíquele el 5%, que es la comisión que va a tener, o por el 0,05. Usted ya mira, 5%. ¿Y qué pasa si no? Pues no tiene comisión, 0. Y cerraría el paréntesis. Entonces miren que estructuralmente yo soy el que armo la función ahí, pero mire todos los elementos que necesito y debo tener claro cuáles son los argumentos de esa función para que cuando yo la agregue, pues no me genere un error o no me dé los resultados que yo estoy esperando. Entonces miren que ahí condicioné en un campo calculado. Y ahí se va a agregar, además de IVA, se va a agregar este dato, este campo que se llama comisión. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con este que voy a agregar. Y nada que ver, ellos influyen en mi matriz. Mi matriz está tal cual como me la entregaron. Ahí se las dejo para que la vayan trabajando.
¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, ahí ya no sería, ya no necesitaríamos el sí punto error, porque ya automáticamente lo marca 0, ¿verdad? Correcto. Ahí ya no necesitaría, porque de igual forma los que no cumplan, él me le va a colocar el cerito. 0%, ok. Ajá, el 0. Porque la comisión de él va a ser el 0. Correcto. Gracias. Listo. Eumir pregunta, Quien pueda. en esa fórmula, digamos, nosotros podemos poner, pues en vez de los 113 millones, pues porque después puede ser 100 millones, también reconoce, digamos, pues una celda. Si yo tengo el dato, por ejemplo, en la celda D2, también la puedo poner ahí, la reconoce como... Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ya vamos a mirar eso. Qué bien, sí, ya la vamos a mirar, Diego. Ya vamos a mirar, es una muy buena pregunta. Ya la vamos a mirar. Jan, bien pueda. Profe, buenas noches. Yo tenía la misma inquietud de Diego, en el sentido, igual me pasaba con el IVA, cuando dejamos como esos valores fijos y de repente los tenemos que utilizar en varias fórmulas, de pronto entrar a modificar manualmente cada fórmula puede ser como extenso. No sé si se podría ahí mismo en el campo calculado darle una etiqueta, por ejemplo, valor máximo de venta para comisionar o el mismo Correcto. IVA asignarle, no sé si eso sea posible y después llamarlo Ya lo vamos a mirar. dentro de las fórmulas. Claro, ya lo vamos a mirar porque ese es excelente punto. Mire lo del IVA, no más con lo del IVA o con las comisiones, porque a veces cambian mucho. Hoy es el 3.5, este mes pues que se va a mover más por ser Día del Padre, entonces lo vamos a poner al 5, el otro mes muy suave, todo el mundo pelado, llegó de vacaciones, entonces lo vamos a poner al 2. Entonces, claro, ese hecho que siempre lo hemos venido hablando, el hecho de que usted tenga que interferir tanto con la fórmula, tanto con la función, eso no es bueno. Entonces, por eso hacemos referencia a la celda. Ahorita nos vamos a dar cuenta el campo calculado, cómo lo trabaja. Ya vamos a mirar. Entonces, aquí lo dice nativo, normal, aceptar, y ahí tenemos quiénes comisionaron, quiénes no. Ahí nos dimos cuenta de una. Ceros para los que no estén o sean superiores a 113 millones. Bien pueda, Jan. Profe, y de repente, más adelante, si yo tengo esa misma tabla, por ejemplo, de comisiones, pero es una base consolidada de varios periodos, por ejemplo, mensual, tengo enero, febrero, marzo, y de repente hay unas variaciones en las comisiones, puede que este mes sea un 5%, el otro mes sea un 7% o el siguiente sea un 4%. ¿Cómo podría llevar como ese registro sin que cambie? O sea, llevando como ese registro de las variaciones mensuales. No sé si me hago entender. O sea, mantenerlo por si de pronto necesitan verificar hace 2 meses en cuánto estaba la comisión versus este mes. Sí, exacto, que de pronto no se borre porque yo puedo cambiar la comisión, pero puede que me cambie los meses anteriores. Pero si yo tengo una tabla que tenga fecha, ¿cómo yo podría llevar esa variación de esa variable, sea comisión, sea Así como el monto de entiendo, incentivo? usted podría, como estamos creando unos campos, entonces usted ya lo que hace es, enero tengo comisión del 1.5, entonces yo a esta comisión le doy un nombre, comisión enero. Luego para febrero tenemos otro tipo de comisión, entonces creo un nuevo campo como comisión febrero. Entonces lo que le va a permitir esa tabla es que usted tiene almacenado todos esos campos calculados que tuvieron sus variaciones de acuerdo al mes, de acuerdo como a los criterios de la organización de la empresa, y pues a usted le van a servir de referente. Esa podría ser una. La otra es que usted ya tenga una variable que vaya almacenando dentro de su matriz. Lo que pasa es que a veces no gusta eso porque esas matrices se vuelven una cosa inmensa y a veces se vuelven no, poco leíbles. Entonces, claro, pierden la importancia porque aquí tengo comisión 1, comisión 2, comisión 3, o comisión enero, comisión febrero, comisión marzo, comisión abril. Entonces, cada uno dice, no, bueno, hay personas que agrupan. Yo podría llegar y le doy un agrupamiento a eso para ocultar lo que son comisiones y de pronto ver lo que necesito realmente de pronto ver, sin decir pues que eso sea menos importante, pero ya es como usted lo quiera manejar. Yo pensaría que si usted quiere tener, mantener, guardar ese registro,
usted va creando sus cálculos calculados porque eso no le va a generar ningún elemento de peso o de adición, porque en el momento en que le necesite utilizar, usted simplemente lo llama o simplemente lo quita y listo. No sé si sea claro y pueda servirle en este caso que usted me plantea eso. Súper, profe, sí, súper claro. Muchas gracias. Bueno, señor. Laura, bien pueda. Profe, yo tengo otra pregunta adicional. Cuando la fórmula es horizontal, me hago explicar con un ejemplo. Tengo el vendedor y tengo los meses. ¿Cómo hago como para sacarle el promedio si no es una columna como tal que tengo en la tabla dinámica? O sea, tú podrías O tener sea, yo acá, tengo las ventas y tengo los vendedores, exacto. ¿Cómo haría como para sacarle ese promedio, o sea, esa fórmula horizontal? ya O lo sea, vamos a mirar, ya lo ok. miramos. Sí, me parece chévere. Qué bien, eso, súper, eso es. Ya lo vamos a mirar. Entonces queda claro lo de esta comisión como campo calculado, perdón, como campo calculado, ya se dieron cuenta, puedo utilizar funciones lógicas, funciones estadísticas, puedo utilizarla normalito. Miren que la utilicé. Ahora vamos a hacer eso que muy probablemente nos generó la inquietud, venga, lo del IVA. Este era un campo calculado que me estaba devolviendo el IVA. En ese caso, pues estábamos utilizando solamente como el total de los productos, lo que se estaba pagando en IVA de los productos, pero salió esa duda de, venga, ¿qué pasaría si yo por acá tengo formulado más bien, y en este caso hoy es el 19%, pero si en algún momento eso cambia, si mi campo calculado es capaz de tomar esta referencia de celda, en este caso la de 11. Entonces miremos, me voy para mi tabla dinámica, vamos a campos, elementos y conjuntos, campo calculado, ojo, busco el campo, mire que ya llevo 2, en esa tabla ya llevo 2, voy y busco campo y le digo que no me multiplique por el 17%, sino en este caso por la celda de 11, referencio a de 11. Es la forma de referenciar, ¿no? Miremos a ver, modifico y mire lo que pasa. Ni las referencias, cuando hablamos de referencias es esto, de 11. E1, H15, esos son referencias. Nombres, que yo me hubiera ubicado acá porque ya quería también hacerlo, pero lo vamos a hacer ahorita, que yo me ubique acá y en vez de que se llame de 11, le coloque IVA. Y matrices no están permitidas en fórmulas de tablas dinámicas, específicamente en la parte de campo calculado. Entonces, por eso es que en lo que vamos a ver de dashboard, ustedes se van a dar cuenta que yo inserto la tabla, pero generalmente la igualo. Y cuando yo hablo de igualar, es que yo saco los valores afuera. Porque se van a dar cuenta que hay un comportamiento normal en las tablas dinámicas que a veces no me permiten hacer ese tipo de serie de cambios. Voy a intentar hacer otra cosa y es eso que les dije ahorita. Yo vengo acá, fórmulas que ya lo habíamos visto, digamos que lo creo, y le digo que IVA, es esa celda, perfecto, ya referencié ese nombre de celda, voy a mi tabla dinámica, campo calculado, vuelvo y busco el IVA, y acá en vez del 17%, pues yo la llamé IVA. Aquí voy a tener un problema porque mire que tengo un campo con el mismo nombre. Entonces lo más seguro es que, vamos a ver. ¿Sí? Referencia circular es doble nombre. Entonces yo puedo decir, no, venga, pues yo no lo voy a llamar IVA porque yo ya sé que el campo calculado que creé de ella, yo le coloqué IVA. Entonces este debe tener otro nombre. Entonces yo me iría para acá, le digo modificar y un ejemplo le coloco doble A le voy a colocar. Aquí nomás simplemente para que hagamos como el proceso de si podemos llegar a referenciar, aunque ustedes ya se dieron cuenta en el mensaje, lo que nos dijo. Entonces yo le digo aquí, tráigame IVA y en vez del 17, llámeme esa referencia, IVA A.
Vamos a ver, modificar. Ya sabemos que no. Ahí eso es lo que a veces es muy chistoso. Yo, pues, digamos lo que es chistoso. Acá hay un grupo de personas supremamente, pues, en esa parte de desarrollo de Microsoft, pues, geniales, unos cerebros completos, pero es donde uno a veces, mire que eso sería lo ideal y muy seguramente yo les hubiera planteado de pronto inicialmente algo así, porque este sería el escenario ideal y perfecto. Que usted no tenga que involucrarse, porque eso hemos venido hablando, que usted no tenga que involucrarse para nada, cada vez que haya un cambio, tener que venir a la fórmula o a la función, hacer la variación. No, sino que si usted la tiene referenciada, pues simplemente usted cambia ahí y todo me debe cambiar. Pero el comportamiento de un campo calculado, de una tabla dinámica, mire lo que me genera. Él no permite que yo vaya y tome referencias de celda o de nombres que yo le haya dado a un rango, a una celda. No lo deja. Ahí sí toca trabajar con los elementos que yo tengo de mis campos, de mi tabla, de mi matriz, más esos valores constantes, porque miren que aquí hay un valor constante y acá hay un valor constante que a mí generalmente no me gusta trabajar con ellos porque eso puede cambiar en el tiempo. Miren que ustedes lo están diciendo. Eso puede cambiar, no, pues este año le van a pagar el 5, pero el otro el 7,5. Entonces, ¿qué me toca? Ir a cambiarlo ahí. Lo ideal, este sería el escenario ideal, pero ya sabemos que no lo podemos trabajar de esa manera. Si es claro eso, ¿hay alguna pregunta? Profe, pero en ese sentido, o sea, con tabla dinámica no podríamos, no sé, manejar esos constantes de manera dinámica. O sea, lo que entiendo es que no se puede. No, O sí se... nosotros lo que podríamos hacer es igualamos. Entonces yo vengo, cargo el valor que necesito. Aquí mire que estoy importando datos de la tabla dinámica. Acá juego con ese valor. Entonces yo ya hago la operación que tenga que hacer. Un ejemplo. Y en el momento en que esto cambie, al cambiar el valor acá, este dato va a quedar, digámoslo así, obviamente actualizado a la información que se genere acá. Esto es lo que normalmente se hace, que es lo que se conoce como igualar. Pero si usted dentro de un campo calculado, dentro de una función, dentro de una fórmula, usted trata de referenciar esos valores de celda o esos nombres que usted tiene asignados, la tabla dinámica le va a sacar ese error. Le va a decir que no se pueden referenciar, no se puede utilizar nombres, ni referencias, ni matrices dentro de la tabla dinámica. Pero es porque, pues, digamos que eso es su característica. Profe, Entonces, pero por eso ahí igual. de repente, qué pena que le interrumpa, es que, deme un segundito. Jorge, bien pueda. Pues es que por lo general casi todo ese tipo de archivos, por eso lo maneja uno mensual y luego maneja uno acumulado para poder manejar ese tipo de diferencias, porque todos los meses va a haber alguna variación, ya sea en algún porcentaje, en algún valor, salió un vendedor, entró otro. Entonces, eso, por eso es que se va manejando acumulado. Correcto, exacto. Digamos que ese es el escenario ideal, ¿cierto? Eso es lo que se supone que uno en su matriz debería manejar permanentemente y de forma natural y normal. Lo que pasa es que, claro, uno cuando llega acá, uno quiere que eso tenga un escenario diferente, como para que le facilite a uno, como para uno evitar estar permanentemente haciéndole cambios a las fórmulas o las funciones, y qué mejor que hacer estos, apuntar a unas referencias, pero la herramienta como tal, mire que no lo permite, ¿cierto? No es porque tengamos que configurar o tengamos que cambiar algo, no lo permite, punto, ¿cierto? Entonces, ahí hay ciertas cosas que a veces uno como que, pues pucha, tan raro esta herramienta tan poderosa, pero como que me limitan esto. Jan, bien pueda. Profe, no, gracias. Quería era de pronto si es valioso, porque a mí me pasaba algo parecido cuando hacía un tema de análisis de inventarios, cuando tenía que de pronto asignarle días objetivos. Yo lo que hacía es que en el campo calculado, por ejemplo, llamaba un campo IVA, en este caso.
Sí, y en el igual le colocaba el valor que en este caso puede ser constante o variable, sería un 19, un 17, pero le colocaba como esa etiqueta. No sé si para este ejercicio pueda funcionar igual que comisiones, igual que los valores de las comisiones. No sé si me hago entender, es en el mismo campo calculado, yo colocaba un nombre, por ejemplo, el IVA, como la misma duda que tengo de IVA. Entonces en ese campo colocaba y creaba, IVA doble A, en este caso, para que no se llame igual, o variable IVA, y en el igual coloco el porcentaje, o sea, lo etiqueto. Entonces, entonces acá, variable IVA, y ahí le colocaba el 19, entonces me permitía a mí solamente cambiar esa variable, porque a veces tenía que llamar ese IVA, en este caso, en muchas funciones. Entonces, no sé si eso pueda servir, a ver si nos da. entonces lo que me estás diciendo es lo siguiente. Creo un campo calculado, que en este caso yo lo llamé variable IVA y Como si le... fueran las referencias, exacto, profe, como si Exacto. fueran las referencias de Excel, como si yo llamara un rango con ese valor, pero lo llamo dentro del campo calculado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando yo hacía análisis de inventarios, tenía que llevar esa misma variable en 5 o 7 fórmulas. Entonces, lo que hacía es que lo sacaba de esta forma, le colocaba como esa etiqueta y solamente cambiaba la variable. Y eso me cambiaba automáticamente como en las demás fórmulas. Yo no sé si de repente, profe, eso acá no funcione. Entonces, O, eso es lo que tú me estás diciendo. Yo creo una variable y a esa variable le asigno el valor en este momento, que es del 19, pero no sabemos si a futuro cambia el 17, al 20, al 50 o se mantenga. Esa es una, ¿cierto? exacto, entonces ya en la fórmula del IVA, yo lo llamo. Entonces yo ya me voy para IVA, que IVA era el total, entonces yo ya no le coloco el 19%, sino que llamo ese campo, que en este caso era variable IVA. Sí, entonces, exacto, que lo etiquetamos con el 19 en la fórmula anterior, pero me va a permitir llamarlo en distintas fórmulas. Más que todo es cuando uno utiliza muchas fórmulas, que ahí es donde uno se puede pegar la enredada. Entonces, aquí él me lo trajo. Venga a ver si lo tenemos acá. Voy a sacar acá este total. Ahí lo tenemos el IVA. En este caso, esa variable yo la llamé 19%. Ahora lo que voy a hacer es que no voy a ir a cambiar mi función, sino que voy a venir a cambiar este valor. Y un ejemplo, le voy a colocar el 30%. Eso se tiene que incrementar, aceptar, y ahí está. Buen dato, ese puede ser chévere. De igual forma, mira que el proceso, no sé si los compañeros, eso es lo que me dice, ¿cierto, Jan? Sigue siendo manual, porque sí o sí cuando llame la variable IVA o cualquier variable, la Correcto. cambio manualmente, no automático como en una celda. No, Exacto. ahí lo de pronto el aporte, profe, es cuando tú tienes que llamar el IVA en muchas otras fórmulas. Entonces, si tú tienes 5 o 10 fórmulas con IVA, tienes que entrar en cada campo calculado y cambiar el 19. Acá solamente cambian la variable. Eso Correcto. por eso es cuando de pronto tienes muchas fórmulas y te toca cambiar esa referencia que como si fuera una celda, por decirlo de esa manera. Ya iba para ese punto. La compañera lo que acaba de decir es verdad. Si solamente es como para solucionar este ejercicio, digamos que no tiene sentido, porque de igual forma yo tengo que venir aquí a mi variable, cambiarle el valor para que pues él lo aplique. Pero lo que está diciendo Jan sí es verdad. Si yo ese campo calculado que estoy utilizando no solamente está en 1, sino que lo tengo en 5, porque es que yo conozco matrices supremamente grandísimas, ahí sí se vuelve óptimo, porque usted ya no tiene que venir acá, venir y seleccionar este y cambiar, luego venir, seleccionar este y cambiar, luego venir, seleccionar este y cambiar. No, usted viene y cambia de pronto el valorcito de la variable a modifica, acepta, y de ahí para arriba todos se cambiaron porque ellos están tratando o están trabajando con esta variable, con esa lo que llamamos nosotros
se me olvidó el nombre. Sí, elementos. Entonces yo cojo este ítem y simplemente le cambio y el que lo esté utilizando automáticamente me lo va a actualizar. Ese sí es un muy buen punto. Ese sí. Para la solución de este ejercicio se volvería el mismo, ¿cierto? Se volvería un dato repetitivo porque tengo que ir al campo calculado y hacerle la modificación de igual manera. Pero si lo estoy utilizando en varios, es un muy buen punto, muy buen aporte, Jan. Sí, señor. En ese aspecto sí es muy operativo. Jorge Alberto. Es bueno el aporte, pero no modificaría si uno tiene datos anteriores. Si me modifica, si yo tenía de pronto algo calculado anteriormente, claro, si ese dato está involucrado con esa variable que digamos que definimos y yo vengo y la cambio, recuerde que automáticamente me va a afectar de ahí para atrás, de ahí para adelante. O sea, todo lo que infiera con esa variable a la cual le hago ese cambio, automáticamente todo, porque usted le está diciendo actualícemelo a ese valor. Claro, eso sí es verdad, obvio, hay que tener cuidado con eso. Ahí es lo que yo le entiendo a Jan y me parece que es muy, muy chévere el aporte, porque digamos, él dice, venga, si yo estoy utilizando un valor que lo aplico a diferentes, porque en ese momento él me tiene que calcular sobre diferentes columnas, pues genial, porque yo ya no tengo que hacer ese cambio en las 4 columnas, sino que lo hago en la variable y se aplica en las 4, porque digamos que es un valor que necesito incluir ahí, un interés, bueno, yo qué sé, una bonificación, un elemento adicionalcito que tiene. Ahí sí es muy operativo. Pero si yo necesito guardar antigüedad, guardar registro, guardar control, fatal porque él me actualiza, él me va a modificar todo lo que tenga involucrado esa variable allá dentro de la función. Sí, señor, correcto. Mire que se generan muchos escenarios y qué bueno esto, mire los aportes que entre ustedes mismos se hacen, ¿cierto? Porque yo traigo algo, pero mire todo, ustedes lo parten desde su experiencia. Entonces ya tiene la experiencia de que le ha tocado involucrar, dice, no, yo ya me inventé una sola variable, la implemento y chao. Pero mire lo que empieza a salir, venga, pero si yo la cambio, eso me va a afectar, sí, claro. Pero miren que son elementos que nos pueden servir. Excelente los aportes, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto, porque yo sé que de pronto alguno dirá, uy, Laura, bien pueda. Sí, profe, es que yo no sé cómo se calcula, ejemplo, en la tabla que tú nos estás mostrando, producto y si bajo las sucursales, yo quisiera hacer más operaciones con esas sucursales, promedios o bueno, cualquier operación, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, tú llegas y tienes, vamos a insertar ahí, exacto, ahí en la tabla lo que hago es que en las filas, en las columnas bajo la sucursal y en las filas pongo producto, puede ser, o vendedor. Y correcto. Yo quiero, y bueno, y me bajo la venta a valores. Yo quiero calcular el promedio horizontal, o sea, del producto 1. ¿Cuánto es el promedio? Por decir un ejemplo, o cualquier otra operación de ese producto 1 en las diferentes sucursales. ¿Cómo lo haría? O sea, tú solamente quieres aplicarle a producto Sí. promedio. El promedio. Están sumando. Bueno, buen punto. Eso era lo que me estabas preguntando ahorita. Sí, lo mismo, sí, señor. Listo. Entonces, él por naturaleza la función que nos aplica suma, ¿cierto? Entonces, esa me parece muy chévere. Entonces ya dice, venga, yo, pues lo de aquí para abajo normal, yo quiero seguir viendo, venga, configuremos esto para que no se vea tan feo. Y ya vamos a mirar. Entonces yo lo que quiero es, pues normal me le está aplicando la suma a todo, pero específicamente yo quiero ver en el producto 1 que no me sume, sino que me promedie. Entonces si yo vengo y le doy... No, pero más que eso es en el campo calculado, porque ahí yo sé que le podemos dar promedio de las ventas y me lo va a sacar, sino que yo como lo hago, pues manualmente le pongo otra adicional después del total general. O sea, quisiera verlo así tal cual, pero después del total general que me saque el promedio de esas 6 sucursales. Y de ahí para abajo todos los productos. O sea, que te totalice esto, pero ya no con la sumatoria, sino con el promedio de la venta. Que ahora sea el promedio, sí, señor. O sea, formular el promedio desde el campo calculado.
Exacto. Ujú. ¿Qué me Pero, dijo el Dígame, bien pueda, bien pueda. pero bueno, no sé, tengo entendido que el campo calculado solo son pues de las columnas que tengo creadas desde la tabla dinámica. O no sé Correcto. cómo sería. Con campo calculado lo acabas de decir, son operaciones que yo puedo generar con los campos que ya tengo previos de mi matriz. O sea que yo solamente puedo trabajar con eso. Y si yo le saco a dar igual promedio de producto, entonces miremosla. Pues miremos a ver qué me va a dar ahí. Y ya le doy la respuesta, la palabra para el compañero que preguntó algo. Entonces, promedio. Entonces yo le digo, venga, sáqueme el promedio en este caso total. ¿Sí o no? Lo agrego, aceptar y mire lo que sucede. Pero, profe, qué pena. Digamos, si yo solo quiero el promedio de producto, uno no en todas las 6, sino, no sé, en 3, ¿lo hago con filtro, con segmentación de datos o cómo? Y que no me ponga el promedio al lado de la sucursal, sino que sea el promedio pues de las 3 o el filtro que tenga en ese momento. No, es que eso te iba a decir, mira, aquí no me sirve de nada, porque el que hizo, Exacto, nada. sí, ahí no hice nada, eso es como si yo hubiera repetido ese campo de igual manera en cada una de las sucursales, porque mire que aquí cogió la sucursal 1 que sumó, me hizo el promedio, pero de acá, pues me va a dar lo mismo si lo hubiera colocado suma, promedio, me dio lo mismo. Exacto. Entonces, hay quien de pronto conoce una solución para eso. Yanka, tú. O no se puede, profe. Si usted quiere Lo que, generar, dígame, bien pueda. Ya te escuchamos. lo que pasa es que está pasando acá un carro con una bulla, entonces... No, lo que pasa es, profe, yo también he intentado hacer ese tema de promedios, pero como son lo que pasa es que como son tablas, son unas bases y las sucursales se repiten. Por ejemplo, cuando uno revisa la sucursal 1 en la base de datos, se repite n veces. Entonces, lo que yo he acostumbrado es sacar el promedio desde la base para poder traérmelo a la tabla, porque desde la dinámica no Se he nos podido. podría automático. Hasta el Ok. momento no. Entonces ahí es donde yo le digo que tenemos que venir digamos, como interferir en la matriz. Esa sería una de las posibles soluciones. Yo genero una columna adicional para mi matriz para que de esa forma desde la tabla dinámica yo la pueda hacer, ¿cierto? Porque mire lo que sucede, mire, y eso no tiene sentido. Él me está generando dentro de cada una de las sucursales el promedio, que realmente no es ningún promedio. Bueno, sí es el promedio, pero me va a dar exactamente lo mismo, porque como él lo saca de forma individual, él no está cogiendo y está haciendo la sumatoria y me lo está dividiendo por el número de sucursales, sino que lo saca por cada columna, porque es que así trabaja. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí no puedo decir, Pero, ay, no. profe, también sería un proceso muy manual, ¿no? Porque si yo te he dado el ejemplo, ahora vemos 6 sucursales, pero si después quiero ver las pares o, bueno, las 2, 4 y 6, nuevamente tendría que llamarlo desde la tabla base, ese promedio, y así reflejarlo. O sea, no hay ninguna manera para hacerlo automático. Pues que No, conozcamos. Ok. no. De De pronto, pronto, ¿qué podríamos hacer? No sé si de pronto en los elementos, a ver qué hiciéramos en esta. ¿Qué podríamos hacer? No, sería repetitivo. De igual forma, en la tabla dinámica, él nos va a agregar esa columna con ese campo que yo genere, o sea calculado, o sea lo que sea, pero él me lo va a repetir. O sea, ahí no tengo la forma de yo establecerle y decirle, no, mire, es que yo necesito un campo general que coja y si ahora son 4, lo saque sobre esas 4 y si mañana son 20, él me lo calcule sobre esas 20, porque para él es una sola matriz. ¿Sí me entiende? Entonces, ese elemento. Ahorita que miremos elementos calculados, de pronto no, pero el elemento calculado tampoco le permitiría eso. ¿Han trabajado con elementos calculados o no? sí, profe.
Elemento calculado, si has trabajado con elementos calculados. No, pero de igual forma no nos aplicaría. Vamos a mirar, a ver, vamos a mirar. Pero tenemos que mirar la tabla dinámica como un todo. O sea, no, nosotros quisiéramos que la tabla dinámica trabajara digamos, como en muchos escenarios, a veces como desglosada, como dividida, porque yo sé que uno a veces requiere de cierta información, ciertas características específicas, pero cuando yo voy y le agrego ese elemento o lo trabajo, en este caso que lo estamos haciendo como un campo calculado, recuerde que él me lo va a generalizar, él no me lo va a puntualizar. Entonces, Ahí encontré una solución, profe, pero toca, por ejemplo, con campo calculado. Entonces sería promedio y la fórmula es el total sobre el número de sucursales. Y sale. Exacto, pero entonces, Esa ¿qué es la pasa? única forma, 20. cambiarlo manualmente, exacto. Pero por lo menos es Bueno, como si lo claro. hiciera Pero afuera. tienes razón, por lo menos ya Es como si lo hicieras solo sería afuera, pero- manual en qué sucursales divides, o en qué meses, o en qué, bueno, cosas que necesitas Pero dividir por lo menos te quedaría dentro de la tabla de dinámica. la tabla. Sí. Exacto, sí. Muy bien, miren. Pero entonces ahí es donde yo les digo, mire que uno quisiera que como que fuera automatizado y yo pudiera en cierto momento decirle a él, no, venga, pues automatíceme ese proceso y que yo no tenga que estar haciendo esos cambios tan manuales, porque pues eso es lo que debemos tratar de evitar en lo posible. Bueno, esa puede ser una solución, ¿cierto? Pero ahí es donde vamos. Si mi proceso es igual, súper chévere porque ya lo solucioné. Pero si mi proceso se empieza a aumentar, yo tengo que ir a la función a hacer el cambiecito. Ahí sí, ¿cierto? Me tocaría venir obligatoriamente a hacer ese cambio de forma manual. ¿Sí o no? Listo, profe, gracias. Bueno, Laura. ¿Alguna otra pregunta, duda? Mire todo lo que sale de eso. Yo dije, no, estas tablas terminamos rapidísimo. Elementos calculados, ¿los han utilizado? Elementos calculados. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un elemento calculado? Ni idea. Jan, Laura, que veo Profe, que podemos en la fórmula como filtrar, yo no sé si sería la palabra correcta, por ejemplo, sucursal y quiero, no sé, llamar al elemento o a la sucursal 1 en la fórmula. O por ejemplo, en producto, llamar a un producto en específico y hacer la fórmula. Yo casi no lo utilizo, pero creo que es por ahí, no sé. Sí, bien. Esa. Vane dice, lo malo es que el vendedor por sucursal. Claro, sí, mire que de eso estábamos hablando, Vane, cuando Jorge hizo la observación. Digo, si usted agrupa por sucursal, dése cuenta que estamos hablando posiblemente de vendedores diferentes. Y cuando los separamos nos dimos cuenta que sí, que en la sucursal 1 aparecía vendedor 1, en la sucursal 2 aparecía vendedor 1 y el promedio de venta de cada uno estaba entre 18 y 23 millones. Entonces, claro, si nosotros aplicamos ese campo calculado por sucursal, ninguno cumpliría. Entonces, por eso fue que le mandamos de una vez vendedores. ¿Para qué? Para que él cogiera el valor y nos lo agrupara y nos sumara y pues ahí sí se superaban esos topes. Pero sí, si lo haces de forma agrupado por sucursal, paila, ninguno tendría comisión. Fatal ahí. Bueno, ya me bajé por allá. No conocen los elementos calculados. Perfecto. El elemento calculado, a diferencia del campo calculado, es que el elemento calculado es un valor que ya está ahí en uno de esos campos. El campo calculado es un elemento que yo agrego nuevo en mi tabla dinámica. Es un elemento nuevo que yo agrego. En cambio, el elemento calculado es un dato que ya está ahí y que yo lo puedo calcular, yo le puedo hacer algo.
Entonces vamos a entenderlo un poco mejor. Entonces vamos a trabajar con la tabla EGER 3 para que lo veamos y verá. Entonces acá en sucursal, esta tabla la voy a convertir, la voy a llamar aquí novedades, yo qué sé, BD la voy a llamar. Ojo pues. Y a partir de esta, entonces mira, hagámosle un pequeño análisis a esta matriz. Esta tiene también sucursales, la A y la B, tiene unos meses y ojo, mire que tiene unos tipos, entrada, salida y unas cantidades. Podríamos estar aquí pensando de productos que entran y que van saliendo. Compra, venta, pensemos en eso. Compra, devolución, bueno, yo qué sé. Vamos a insertar la tabla dinámica. Entonces, para que vean la diferencia del elemento calculado. Entonces, aquí nos piden la guía lo siguiente y nos dice, vea, obtener el porcentaje de salidas versus entradas. Entonces, aquí nos coloca el ejercicio. Salidas dividido entradas. Esto requiere de un elemento calculado. ¿Y por qué requiere de un elemento calculado? Porque es que ese elemento ya lo tenemos en la matriz, no nos lo tenemos que inventar. No tenemos que calcularle absolutamente nada. El dato ya está ahí. ¿Y por qué sabemos que lo tenemos ahí? Porque mire, tenemos en esa matriz valores de entrada, como también tenemos valores de salida. Entonces ya sabemos que el elemento ya pertenece en la matriz. Entonces yo ahí no genero un campo calculado, no es algo nuevo que voy a introducirle a mi tabla dinámica, sino que a partir de un elemento que ya está ahí, yo le voy a hacer una operación, lo voy a calcular. Entonces miremos cómo vamos a solucionar este. Entonces me ubico en mi tabla dinámica y me están pidiendo, bien pueda. ¿Alguien levantó la manito? Pueda. Sí, profe. Es que tenía entendido que ese elemento calculado es ejemplo. Tenemos el mismo ejemplo. Los productos y tenemos las sucursales y yo quiero sacar el porcentaje de participación de esas sucursales. Entonces, pues, como ya tengo el campo, pues lo que hago es duplicarlo y cambiarle la fórmula. No sé si estoy mal. No, está bien. ¿Y qué consideras que deberíamos tener para poder sacar esa operación, ese cálculo? ¿Qué datos deberíamos tener? Duplicarlo y cambiarle la operación, darle, o sea, Correcto. darle clic derecho Correcto, ese podría ser un elemento calculado. No es algo que yo voy a partir desde cero a adicionar en mi tabla dinámica, sino que es una información previa que yo ya tengo en mi matriz y simplemente necesito generarle una operación nueva a partir de esos datos que ya están ahí. No voy a obtener una información diferente. Ya esa información está ahí, simplemente necesito hacerle un proceso. ¿Para qué? Para que evite también tener que interferir dentro de la matriz original. Entonces, digamos que ese elemento calculado le permite hacer eso. Listo, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar acá. Según lo, por ejemplo, yo veo acá, entonces me están diciendo fechas. Volvamos a mirar la matriz. Miren que la matriz es fundamental porque con eso es que yo recreo lo que requiero, lo que necesito mostrar. Entonces tenemos sucursal, mes, tipo y cantidades. Ahí tenemos mes, tenemos el tipo. Mire que esto de porcentaje para nosotros va a ser el elemento calculado. A partir de la división de las salidas, entradas, eso me va a definir el porcentaje. ¿Cómo voy? Por ejemplo, aquí entraron 371 unidades y apenas han salido de 68. Apenas llevo el 18%. Estoy pegado. Bueno, dependiendo de lo que nos estén hablando, ¿cierto? 326 entradas, apenas 98 salidas, voy en el 30%. Entonces, hagámoslo. Entonces, digamos que tenemos sucursales. Aquí las tenemos ubicadas. Ustedes ya las ubicarán donde quiera. Ubiquemos mes. Ubiquemos tipo. Ahí los tenemos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos los valores para saber cuánto nos entró, cuánto nos salió. Necesitamos cantidad. Ahí tenemos. Hasta ahí nada novedoso. Simplemente mire que fue informativo. Ahí tengo ya las agrupadito por mes, lo que nos ha entrado en cada una de las sucursales. Ahí yo, por ejemplo, podría pues eliminar todo esto, que no lo muestre, pero bueno, lo vamos a dar como está en ese ejemplo. ¿Qué voy a utilizar acá? Un elemento calculado. ¿Por qué un elemento calculado? Porque vuelvo y le repito, es un dato
que yo ya lo tengo contenido en mi matriz, al cual necesito generarle una operación. Y aquí lo que nos solicitaron era que necesitaban saber el porcentaje, pues, de cómo va mi proceso de evolución o de entrega o de compra o de venta según el planteamiento. Yo ya tengo los datos, yo no voy a calcular nada nuevo, yo no voy a agregar nada nuevo a mi matriz. Simplemente voy a generar un elemento dentro de mi tabla, ¿sí? Dentro de mi tabla dinámica. Entonces, normal, me ubico acá, estos son los elementos que voy a calcular, analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, y mire que sí se me activa. Mire que en algunos escenarios elemento calculado no se activa. Venga, yo me devuelvo por acá, rebobinemos esta de por acá, ubiquémonos acá en sucursal, por ejemplo, miremos, listo, porque yo en sucursal podríamos sacar un análisis también, miremos otro tipo de dato, miremos total, sobre este no puedo generar un elemento calculado, miren. Entonces, vámonos para acá, analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, elemento calculado. Mire que es muy similar al campo calculado, con la particularidad, digámoslo acá, que como yo voy a sacar una formulita entre el tipo, entrada-salida, entonces miren cómo me muestra. Él me muestra que en tipo yo tengo 2 elementos, 3, 4, los que tenga, entradas, salidas. ¿Qué debo hacer para el elemento calculado? Especificarle su nombre. ¿Cómo lo llamaron ahí en la guía? Porcentaje. Le coloca el nombre que quiera, digámosle que lo vamos a dejar así, porcentaje. ¿Y cuál sería la fórmula? La fórmula es salida dividido entrada. Entonces, mire que son valores que yo ya tengo representados en mi matriz. No tengo que traer un dato nuevo, no tengo que cargar un dato nuevo. Le doy sumar, ahí lo agregué. Voy a darle a aceptar. Miremos a ver qué pasó. Y ahí lo tenemos. Ahora, miremos los campos de la tabla dinámica. ¿El elemento calculado se carga? No se carga, porque es un elemento propio que ya lo tiene la tabla dinámica, en este caso tipo. Entonces él no me lo puede cargar como si fuera un campo nuevo. Por eso una cosa es el campo, ese dato que yo agrego nuevo a mi matriz, que me va a servir para analizar algo, y el elemento va a partir de un elemento que ya existe como campo, al cual le voy a hacer una operación, con el cual voy a hacer algo. Entonces, realmente ese dato está saliendo es de tipo. ¿Sí ven? Mírenlo ahí. Entonces, es por esa razón que yo el elemento calculado nunca lo voy a ver como un campo de mi tabla dinámica. Ese es el gran diferenciador. Ahora, ¿ustedes qué harían si necesitamos colocar esto? Porque uno ahí 0,18, no, necesitamos verlo en porcentaje. ¿Qué haríamos ahí para organizar eso rápidamente? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podríamos? Porque mire cómo quedó bonita en la matriz, 18.30. ¿Qué haríamos? Yo le daría clic derecho y porcentaje, o sea, el porcentaje le daría que me lo calcule en porcentaje, ¿no? En filas, o sea, sobre esa misma. Correcto. Configurar campo de valor. Configurar campo de valor. Donde, si recuerden que no es un campo como tal que yo agrego en mi matriz. Mire que no aparece. Sí, profe. ¿Sí ven? Ese es el diferenciador. Entonces, muy buena. Yo podría hacer lo siguiente. Selecciono estos valores. Miren, selecciono los valores, pero mire todo lo que yo estoy haciendo ahí. No, yo decía como que te pararas ahí en porcentaje, todo lo que Sí. diga porcentaje, clic derecho y no, profe, en la palabra como tal. En la palabra, listo. Formato de celdas. Sí, Y le digo porcentaje.
No, no cambia. No, no sé. Entonces lo haría manual. Lo haría manual. ¿Y manual es qué? Filtrarme el porcentaje, o sea, filtro ahí en el de filtrar el porcentaje y pues ahí sí cambio. Muy bien. Esta puede ser una opción más rápida. Correcto. Miren. Y yo podría seleccionar ahí y de una vez le aplico porcentaje. Listo. Muy buena opción. ¿Por qué? Porque si no, pues eso tampoco es del otro mundo. ¿Qué estaríamos haciendo? Que yo seleccione los valores, pero mire que eso pues a veces no se vuelve chévere y más si yo estoy analizando 5 años, 10 años, entonces usted haciendo estas selecciones no continuas. Esto se vuelve muy aburridor. Entonces muy buena, esta podría ser una opción. Yo llego Profe, y ¿la repite? ¿Cómo quedó? ella lo que me dijo, no, vea, pues para que no tenga que hacer esas elecciones no continuas, filtre y dígale que le filtre por el porcentaje, ¿sí? Que me muestre porcentaje solamente, filtro y le aplico sobre esos valores. Porque aquí yo no puedo hacer esa selección, porque obviamente, ¿qué va a suceder? Que me le va a colocar a los valores, me les aplicaría el porcentaje. ¿Cuál otra podría ser? Esos son truquitos. ¿Cómo le fue con Vane que me dice que no conocía a Faisuli? ¿Cómo vieron los elementos calculados? ¿Si es claro o está enredadito? Profe, a mí me toca volver a ver el video porque sí se me hizo un tantito enredado. ¿Le De pareció más una, fácil me el campo perdí. calculado? No me vaya a decir eso. ¿Le pareció más fácil el campo calculado? Sí, la verdad es que yo nunca lo había utilizado, profe. La verdad es que se me hizo un poquitico complicado, pero pues nada que no se pueda practicar, ¿no? Esa es la idea. Correcto. Exacto. Soraya, bien pueda. Profe, ¿cómo activo la opción de elemento calculado? Es que no se me habilitó. Muy bien. Cuando yo voy a activar, voy a deshacer acá. Cuando yo voy a activar el elemento calculado, yo me ubico sobre el elemento que voy a hacer le voy a aplicar el elemento calculado, lo voy a operar. En este caso yo me paré sobre entrada, sobre salida, porque es el elemento al cual yo le puedo aplicar el elemento calculado. Si yo me voy a una zona de valor y trato de aplicar un elemento calculado, obviamente no lo voy a poder hacer. Eso era lo que les mostré con la tabla dinámica anterior. Entonces, en este caso, yo me ubiqué ahí en entrada o salida cualquiera, campos, elementos y conjuntos, y mire que ahí sí me lo activó elemento calculado. ¿Sí ves? Ok, muchas gracias. Bueno. De hecho, profe, creo que también el campo calculado se puede de manera no horizontal, sino verticalmente. Es decir, la cantidad, ya que estamos ahí, la cantidad la vuelvo a bajar a valores y lo que le hago es que me cambie el porcentaje. Bueno, esa es una. Mire la más fácil todavía. Mire que esos son simplemente truquitos. Mire lo que voy a hacer acá con tipo. Lo voy a subir. Entonces, mire que me organizó valores y abajo me colocó los porcentajes. Ya, chao. Profe, yo lo coloqué en columnas y creo que de pronto también puede salir Sí, rápido. en columna, yo decía lo mismo, en columna y ahí sí. Correcto. Muy bien, miren, esas son opciones. ¿Y ya qué hago? Vuelvo y modifico. Miren, es que eso es lo bueno de la tabla dinámica, la flexibilidad que uno tiene frente al manejo de los datos. Y listo, mire lo que hicieron. Ya. Correcto, muy bien, Jan y Laura. Muy bien. Esa es una alternativa. Profe, me parece un excelente dato. La verdad, no los tenía así como tan claro. La importancia del elemento calculado. Profe, Uh-huh. le pregunto, yo de ese porcentaje lo podría llamar en distintas fórmulas, ¿cierto? O sea, ese porcentaje puedo multiplicarlo, o sea, volver a traerlo en elementos calculados y hacer otra fórmula, ¿cierto? Podría Correcto. hacerlo. Correcto. Okay, Recuerden gracias. que son elementos que van a partir desde la misma información que tenga de mi matriz. ¿Listo? Y claro, yo la puedo operar como quiera, siempre y cuando cuente con esa información dentro de mi misma matriz. Carlos, bien pueda. Profe, o si usted pone el cursor ahí en el elemento que adicionó, le aparece una flecha y con esa flechita le selecciona todos los campos y puede cambiar el porcentaje. Aquí. En la flecha de selección. Donde dice porcentaje, profe. Donde dice porcentaje. Ahí, pero
al lado Así, izquierdo, ahí, eso, y ahí solo le pone el porcentaje ya. correcto. Áreas de selección. Si ven, miren todas las formas. Entonces, miren, lo que ustedes están escribiendo ahí, los aportes que hacen, excelentes. Porque mire que en el quehacer, en ese combatir diario de ustedes allá, rascándose la cabeza, uno se frustra con esto, miren todas las opciones. Entonces tenemos simplemente este movimiento, 1, 2, áreas de selecciones. Miren los punteros cómo cambian. ¿Sí ven? Miren que cuando yo estoy al borde, casi al borde, como casi al marquito de la celda, mire cómo se ubican esto. Entonces, cuando yo me ubiqué en el de porcentaje, le di clic y automáticamente le estoy diciendo, seleccióneme todos esos valores. Mire que esta es otra alternativa. ¿Para qué? Yo no estoy diciendo que es que sea difícil hacer esto. Presionar control, sostenidito ahí y hacer esto. Eso no es complicado, pero lo que yo quiero que piensen es que a veces tenemos que darle solución a cosas más rápidas y una de esas es tratar de, dentro de lo que yo tengo, generar mayor eficiencia al hacer esto. Además, aquí es breve porque son 12, pero lo que era lo que yo les decía, imaginen que ustedes estén calculando sobre 20 años, 10 años, 5 años, se vuelve inmanejable porque esa selección, a veces se le va a uno la mano, entonces vuelva y empiece. Muy bien, eso son técnicas, ¿cierto? Y cacharreo, que es lo más que técnica, es el cacharreo. Entonces, miren que ahí hemos finalizado lo que tiene que ver con lo normalito de tablas dinámicas, campos calculados, elementos calculados. Jorge, bien pueda. Aunque ahí, digamos, hay una cosa es que los totales sí cambia porque estaría sumando el porcentaje también, ¿no? En la tabla. Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Correcto. Sí, comprendieron lo que nos compartió ahí el compañero Jorge. Sí, señor. Listo. No se vayan que esto descompone. No, ya vamos a terminar porque yo sé que ya empieza. Allá Sandra se nos fue. Listo. Listo, vea. Entonces nos queda pendiente. Pues yo pensé que hoy íbamos a terminar esto. Nos queda, pero esto es muy sencillo. Lo que ustedes ya conocen, las segmentaciones y las escalas de tiempo. Vamos a ver. No sé si algunos ya han utilizado Solver. Alguien de acá ha utilizado Solver. Ojo, el Solver que yo les voy a mostrar. Carlos, perdón, tiene la mano levantada. Bien pueda, Carlos. No, profe, me quedo levantada, disculpe. Bueno, disculpe. Ojo, lo que vamos a ver de Solver acá simplemente es puntualizar un ejercicio del común para que no nos, como dice vulgarmente uno, para que no nos toque que ponernos a rayar y a bolear calculadora. Ay, venga, es que yo necesito de ese presupuesto sacar este análisis. Venga, entonces compremos 5 cositas de acá, 8, multiplique, ¿cuánto dio? No, nos pasamos, no, entonces quítele una, vuelva y raya, entonces borre eso, colóquele 6 a ese, ya no son 8, sino 6. Bueno, ya casi nos da, ¿no? Entonces agréguele, no. Con Solver vamos a solucionar un ejercicio del común. Sobre un presupuesto vamos a trabajar una perspectiva de elementos que requiero de oficina para poder cumplir con un valor que me dieron específico, sin que yo tenga que matarme pues la cabeza y dañar varias hojas y estar echando calculadora cuando la herramienta me lo permite. Y ahí pasamos a algo sí inicialmente muy teórico, que es el modelo de datos, que eso sí es necesario que lo manejemos muy bien, o sea, que el concepto nos quede muy claro, porque miren lo que ya vamos a trabajar, empezar a trabajar de acá en adelante. Todo lo que se conoce. Aquí miren que es el cuadro de tabla dinámica, pero mire que ya en mi tabla dinámica al final ya le voy a decir, venga, agrégueme esta tabla al modelo de datos. ¿Para qué? Para yo poder tener una vista diferente. Y ustedes van a dar cuenta todo lo que uno puede generar a través de eso. Entonces, yo pienso que ya la próxima clase tenemos que llegar como mínimo acá, porque aquí ya tenemos que empezar con Power Query, que es porque aquí terminaríamos esa guía. Pues yo la tenía pronosticada para hoy, ya finalizar esa, pero bueno, igual forma no hay ningún problema por eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo han sentido? Cuéntenme, por favor, ya para finalizar, ¿cómo me les fue hoy?
Excelente. Bien, Mira, muy profe, buena de verdad. respuesta. Muchas gracias por resolver tantas preguntas. Esa es la idea. Muchas gracias. Mucho ducho acá, profe. Muy bien. No, acá súper, no, es Muchas gracias. excelente, genial, me parece muy chévere y esa es la idea, vea, créanme que yo todos los días aprendo de esto, todos los días aprendo algo nuevo, entonces no, es que como ese mire, entonces no, que no, antes si me pueden, vea, lo apoyo con eso, por ejemplo, mire lo que ya nos compartió del buscar ver, yo nunca me lo había imaginado así, y miren todo el escenario que puedo minimizar, a mí me encanta el sí, y como estructuralmente pues yo lo manejo ya a ojo cerrado, como dice el cuento, entonces a mí no me molesta, pero mire cómo yo puedo simplificar una tarea. Entonces esa es la idea, les agradezco mucho, por favor marquen la asistencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias para todos, feliz fin de semana. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, pero yo quedé con la duda, digamos,